¿Se acuerdan que la clase pasada, sería la clase número 4, estuvimos hablando sobre el reino de Dios? Hemos dado un panorama nada más. Hoy vamos a profundizar en algunos puntos importantes del reino de Dios. Yo sé que es un tema muy difícil a veces de entender, de comprender, porque son un montón de cosas. Imagínense que fue el mensaje de Jesús y todas sus enseñanzas fueron basadas en este mensaje, el mensaje del reino de los cielos. Un mensaje que muchas veces nos cuesta entender, pero cuando lo comenzamos a entender, comenzamos a tener la revelación del Espíritu de lo que es el reino de Dios, entonces podemos ponerlo en práctica y nuestras vidas comienzan a cambiar, nuestras familias comienzan a cambiar. La Biblia dice que su pueblo pereció por falta de entendimiento. Quiere decir que las tinieblas más grandes que pueden haber sobre un ser humano es la ignorancia. Cuando nosotros desconocemos la palabra de Dios, somos blanco fácil para el enemigo. Y principalmente para nosotros mismos no podemos aplicar lo que el Señor nos enseña. Entonces, es un desafío poder estudiar sobre el reino de Dios, que es el mensaje central de Jesús. Y habíamos hecho una pregunta, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es un reino? Y dijimos que el reino de Dios es la forma de gobernar de Dios, es la forma de gobierno de Dios. En cada país, en cada nación, hay una forma de gobierno. No, la forma de gobierno de Dios no es una forma de gobierno parecida a la que nosotros tenemos hoy actualmente, ¿sí? Bajo un presidente, no es lo mismo un presidente que un rey. Por lo tanto, el gobierno de Dios no tiene presidentes, sino tiene un rey. ¿Quién es el rey del reino de los cielos? No es Dios, es Jesús. Jesús es el Rey, Dios es el Padre, el Espíritu Santo es quien establece su reino. Amén. Entonces, el reino de los cielos es la forma que tiene Dios de gobernar sobre cada uno de nosotros, sobre aquellos que disponemos nuestro corazón. Es su forma de gobierno. Por eso que cuando el Señor enseñó a sus discípulos a orar, le dijo, ustedes van a orar así, van a orar al Padre que está en los cielos y le van a decir que venga a nosotros su reino. Entonces, que el reino de los cielos venga a nosotros, ¿es posible? Claro que sí, es posible. Entonces, cuando ese reino se establece, hay un montón de cosas que empiezan a cambiar. Nosotros empezamos a cambiar, comenzamos a ser personas diferentes. Pero entonces, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es religión, ni una institución humana. Es el diseño original del cielo manifestándose aquí en la tierra. Es el diseño original, es el diseño que todo hombre, como rey o presidente, debería seguir. Y lamentablemente los hombres nos gusta gobernarnos a nosotros mismos. Y como hablábamos los otros días, ningún hombre que se gobierne a sí mismo va a poder ofrecer al pueblo ni a su vida paz, seguridad, bienestar. Es imposible. Entonces, por eso que el reino de Dios quiere establecerse en las personas, para de esa manera expandirse a diferentes sistemas que hoy están atados por el diablo, por la forma de los gobiernos de los hombres. El reino de Dios quiere extenderse al sistema de seguridad, al sistema social, al sistema educativo, a todos lados, y para eso depende de nosotros, porque nosotros tenemos el privilegio que aún los ángeles no tienen, y es de extender el reino de los cielos. Pero antes de extender el reino de los cielos, ese reino se tiene que establecer en mí y yo tengo que conocer qué es el reino. Entonces dijimos que es la forma de gobierno de Dios y es el diseño original del cielo que se manifiesta en la tierra. Aquí, ahora, en este mismo momento, se está estableciendo su reino. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo y su obra. Y también
gracias a Jesús y al Espíritu Santo, hoy nosotros podemos establecerlo aquí en la tierra, en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestra ciudad. Entonces, no es religión el reino de Dios ni una institución humana, pero el reino de Dios sí tiene una cultura, el reino de Dios tiene una atmósfera, el reino de Dios tiene una autoridad, que es la que desciende del cielo, para establecerlo aquí en la tierra. Entonces, el reino de Dios es el dominio de Dios Padre manifestado en toda su creación, en los cuales también estamos nosotros. El reino de Dios no es solo para el futuro, sino es para nuestro presente. Y esto es importante que lo entendamos, porque no es lo mismo venir a la iglesia a recibir de Dios que venir a la iglesia o instruirme en la palabra de Dios para yo establecer, hacer que ese reino descienda a mi casa, descienda a mi vida, que mi familia sea transformada, que mi economía sea transformada. Pero el problema es que ¿cómo lo hago? Porque no lo sé hacer. Y esto tiene que ver con lo que dije hace un momento, la falta de conocimiento. La falta de conocimiento hace que el hombre se pierda, que no tenga idea hacia dónde dirigirse. Entonces, no es solo futuro el reino de Dios. Aunque el reino de Dios literal va a descender un día aquí a la tierra, pero yo no les quiero hablar de eso hoy porque estamos aquí en la tierra y yo les quiero hablar del reino de los cielos, que es espiritual y se manifiesta en los ámbitos naturales. Pero un día ese reino no lo vamos a manifestar nosotros como de manera espiritual a nuestras vidas, sino que ese reino va a descender. Y eso sucederá cuando la nueva Jerusalén descienda a la tierra. Dice que Jesús fue a hacer casas y moradas para nosotros. Y un día vamos a estar gobernando con Él en esa ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Sí, eso ya tiene que ver con Apocalipsis y el tiempo de que el Señor haga cielo nuevo y tierra nueva. Algunos me miran medio desorientados. Yo se los voy a dar para que ustedes lo sepan. Pero ¿sabe qué? Yo sé que eso va a pasar en algún momento, con todos nosotros y con los que me están escuchando también. Pero yo tengo que asegurarme de que antes que pase en ese momento, yo lo tengo que vivir ahora. Por mucho tiempo hemos estado nosotros como cristianos diciendo, cuando vaya al cielo, cuando yo vaya al cielo, que en el cielo hay mar de cristal, calles de oro, y allá no voy a pasar necesidad, y allá el Señor fue a preparar mi mansión, y vivimos soñando con el cielo. Y fíjese que la iglesia hubo un tiempo que lo único que hablaba era de irse con el Señor. Y algunos que estaban muy luchados, muy trabajados, muy afligidos, decían, tenemos que aguantar porque el Señor viene pronto y nos vamos a ir con Él, ¿no? Y era una iglesia que buscaba irse con el Señor, pero mire lo que el Señor está haciendo. El Señor en este momento, nuestro Señor Jesús, está deteniendo la venida de Él para con la iglesia. Y le dice al Padre, yo Padre no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes. O sea, Jesús está intercediendo no para que nosotros vayamos al cielo, sino para que el cielo descienda en nosotros y podamos extenderlo. Mire cómo en este sentido vamos evolucionando, ¿no? Y dejamos de ser una iglesia que lo único que quiere ir al cielo para ser una iglesia que quiere hacer descender el cielo a su casa, a su familia. ¿No le parece que somos muy egoístas en pensar de que el Señor venga pronto para irnos con Él? Pero ¿qué hay de nuestra familia? ¿Qué hay de nuestros amigos? ¿Qué hay de nuestros vecinos? ¿Qué hay de nuestra ciudad? ¿Me está siguiendo? Entonces, mira al que tenía al lado, decirle, ¿qué tal si dejas de orar para irte al cielo y comenzás a hacer la oración que Jesús hacía? Venga a nosotros tu reino, porque el cielo es posible aquí en la tierra.
El cielo es posible aquí en la tierra, el cielo cambia la vida de la gente, el cielo transforma la vida de la gente, el cielo trae paz, trae prosperidad, trae esperanza, trae restauración. Entonces, es el sistema de gobierno de Dios. Es la forma de gobernar de Dios aquí en la tierra. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que el Dios de este siglo es Satanás? Porque Dios, a veces confundimos, escuche bien lo que le voy a decir, lo que es el mundo con lo que es la tierra. Y Dios no tiene nada en contra de la tierra. Es más, la tierra, dice la Biblia, que gime por la manifestación de los hijos de Dios. Dios no tiene nada contra la tierra. El problema que Dios tiene es contra el mundo. ¿Y qué es el mundo? El mundo no es la tierra. El mundo son los sistemas de gobierno del hombre. Y confundimos esto nosotros, ¿no? Confundimos con que la tierra está corrompida o la tierra esto. No, la tierra está gimiendo en este momento por la manifestación de una iglesia, por el levantamiento de una iglesia. La creación se presenta delante de Dios pidiendo esa manifestación. Gime, la creación está gimiendo en este momento por una manifestación de la gloria de Dios. Sin embargo, pues la creación tiene vida. Pero el problema de Dios no es la tierra, el problema de Dios es los sistemas de este mundo. ¿Qué son los sistemas de este mundo? Todo lo que compone nuestro desarrollo o crecimiento social. Los sistemas de este mundo que han transgiversado la educación, que han transgiversado nuestra forma de pensar, la forma de pensar de nuestros niños. Lo que antes era para nosotros o para las generaciones pasadas una cosa loca, ahora es totalmente normal. Y es la educación que se está dando dentro de los colegios. Entonces, la palabra de Dios, el gobierno de Dios, a través de su libro, su constitución, se ha ido transgiversando a través de los tiempos. ¿Y quién la transgiversó? ¿Quién transgiversó? Fue el hombre. Porque la serpiente, el diablo nunca va a poder hacer nada si un hombre no lo deja. Por eso la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, de alguna manera nos estamos incorporando al sistema de este mundo. Si vamos al libro de Génesis, el Señor creó a Adán y creó a Eva. Y después de ellos salieron generaciones, hijos, le dijo, fructifiquen, multiplíquense, sojuzguen la tierra. Pero la manera que tuvo Eva de proceder en contra de lo que Dios le había dicho, la sacó de ese sistema de gobierno. Y también sacó a Adán de ese sistema de gobierno. Imagínese esto. Ellos estaban en el huerto del Edén. Tenían acceso a Dios todos los días. Dice que Dios Padre bajaba a caminar con ellos, a hablar con ellos. ¿Me está siguiendo? Fíjese qué importante es esto. Caminar con Dios. Escucharlo hablar a Dios. Ellos no sabían lo que era el trabajo. Porque Dios proveía sus necesidades. Imagínese eso. No sabían lo que era el frío. No sabían lo que era llorar. No sabían lo que era adulterio en un matrimonio. Para Adán, ella era la mujer de sus sueños. Parte de su vida, de su esencia. Él dijo, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Imagínese un matrimonio así.
donde pensamos sin reproche, sin división, donde no hay pleito, donde no hay discusión. ¿Está entendiendo? No sabían lo que era un dolor. No sabían lo que era estar cansado. Adán, ni tampoco Eva. No sabían lo que era la depresión, no sabían lo que era la tristeza. No sabían lo que era la carencia, porque Dios le proveía de todas las cosas. Usted imagínese una vida sin sufrimiento, sin conocer el odio, sin conocer la amargura. Era un estado perfecto. No conocer la necesidad, no conocer la carencia de afecto, que me falte algo, que me falte alguien. Sin embargo, lo malo que hizo Eva fue escuchar la serpiente. Por eso digo que muchas vidas nos trabamos en nuestro caminar con Dios simplemente por escuchar cosas que no debemos escuchar. O por mirar a quien no debemos mirar. Pero en este caso Eva prestó su oído a escuchar a la serpiente. Ellos no sabían lo que era no tener conocimiento, porque ellos tenían el 100% de conocimiento. 100% de conocimiento y sabiduría. Pero mire qué astuto es Satanás, que aún a hombres tan perfectos como Dios hizo, los engañó. Imagínense si no nos puede engañar a nosotros, que somos re imperfectos. A ellos los engañó. E hizo que Eva desobedeciera lo que Dios había mandado, el gobierno de Dios. Dios había dicho, de todo árbol del huerto del Edén van a comer. Ustedes pueden comer, pero de este árbol no van a comer. Porque el día que coman, van a morir. ¿Y qué hicieron ellos? Comieron. Desobedecieron a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó cuando desobedecieron? Dios los buscó y trajo una sentencia para cada uno de ellos. La sentencia de la mujer. Ahora vas a dar a luz con dolores de parto. Y vas a estar debajo de tu esposo. La sentencia del hombre. Vas a tener que trabajar. Y tu trabajo no va a ser fácil, va a ser complicado. Porque tu tierra no va a ser fructífera, porque van a haber cardos. Una tierra que tiene obstáculos para el crecimiento. Y a la serpiente le dijo, serpiente, vos heriste a la mujer en el calcañar, pero de la simiente de ella nacerá alguien que te va a aplastar la cabeza. ¿Qué quiso decir Dios cuando le dijo a la serpiente, nacerá alguien que te va a aplastar la cabeza? Esto no se queda así. Hoy Adán y Eva tienen que salir del huerto. Hoy Adán y Eva van a conocer lo que es el dolor, van a conocer lo que es el sufrimiento. Sus generaciones van a saber lo que es la maldad, porque la maldad entró en ellos. Entró el pecado en ellos. Y eso es lo que sucede cuando desobedecemos al reino de Dios. Entra el pecado, entra la maldad, entra la discordia y toda clase de sentimientos o actitudes que nos hacen sufrir, que nos hacen llorar. El hombre se vuelve malo, se vuelve rebelde y se enceguece ante el gobierno de Dios. Eso es lo que pasa cuando desobedecemos a Dios. Pero ¿qué pasó hace 2000 años atrás? Hace 2000 años atrás, Jesús apareció a predicar que el reino de los cielos nuevamente se había acercado a los hombres. ¿Para quién? Para todos aquellos que creyeran. Pero este ya no era un reino natural. Este es un reino espiritual. Y acá es donde estamos complicados. Porque si Dios nos saca, ¿no?, de un estado como el que vive hoy el mundo,
y mucha parte de la iglesia nos saca de este estado y nos pone bajo su reino, sería buenísimo. El asunto es que la responsabilidad de establecer el reino de Dios ya no está en Dios, porque Jesús ya hizo su trabajo, ahora está en nosotros. Y el problema es que mucha parte de la iglesia y de los hijos de Dios no saben cómo hacerlo. No saben. Y al no saber, no podemos establecerlo. Y comenzamos a decaer y decimos, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Todo sigue igual. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Mi familia está cada vez peor. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es espiritual y para que se manifieste en lo natural, hay un proceso en mi vida. Y es ahí que yo le quiero enseñar a usted cuál es el proceso que nosotros debemos pasar para que ese reino que no vemos, ese reino de paz, de amor, de esperanza, de prosperidad, de bendición, de cuidado, de protección, de todo lo que puede ofrecer los sistemas de este mundo que han fracasado, porque ha fracasado. Como decía yo el domingo pasado, creo que fue ayer, ya no me acuerdo tantas veces que predico. El mundo moderno ha fracasado ofreciéndole a la sociedad esos cambios que supuestamente iban a traer paz, seguridad, finanzas estables. ¿Sabe por qué los reinos de este mundo han fracasado? Porque nunca escuchan la voz de Jesús, nunca escuchan la voz de Dios, y ningún hombre que no escuche la voz de Dios y la obedezca puede ofrecer algo a un pueblo que está lleno de dolor. Lo único que va a ofrecer es esperanza, pero a corto plazo, porque nadie te va a dar lo que estás necesitando como pueblo, como nación, si no es a través de un hombre que sabe y conoce cuáles son los sistemas de gobierno del Dios Todopoderoso, Santo y verdadero, que está vivo y que quiere habitar en el corazón de cada uno de aquellos que creen. Entonces, el sistema de gobierno de Dios, en ese sistema, en ese reino, hay un rey. Y ese rey se llama Jesús. Este reino tiene principios, tiene leyes. Este reino tiene justicia, no es como la de este mundo. Este mundo es injusto. Usted está viendo lo que está pasando. ¿Vieron que hoy entra un delincuente a tu casa y si te mata, ese delincuente entra por una puerta y sale por la otra? Pero si el dueño de la casa lo mata, capaz que el dueño de la casa pasa años dentro de la cárcel. Entonces una justicia que, como decía Habacuc, está torcida. Pero el reino de Dios es justo. En el reino de Dios no hay falsedad, hay verdad. En el reino de Dios no hay odio, no se conoce el odio. Por eso que un cristiano que tiene rencor, odio, amargura en su corazón, es una de las evidencias de que el reino del Señor no está en él. Porque el reino de Dios es amor, el reino de Dios es santidad. Sé santo porque yo soy santo y sin santidad nadie verá a Dios. Y Abraham le dijo, anda en mis caminos y sé perfecto en mis caminos. Yo le decía al pastor los otros días, wow, lo que Dios le demandaba a Abraham perfección. Le decía, sé perfecto en mis caminos. En el reino de Dios entonces hay santidad. En el reino de Dios hay paz. En el reino de Dios hay gozo. En el reino de Dios hay poder. En el reino de Dios hay restauración. En el reino de Dios, donde hay caos, Él todo lo ordena. En nuestro reino, en el reino de Dios, el pecado se perdona. Los corazones arrepentidos alcanzan misericordia. En nuestro reino, en el reino de Cristo, los enfermos son sanados, los cautivos son libertados.
En nuestro reino no. Perdón, en nuestro reino, porque no es un reino donde vivimos, en nuestros sistemas sociales, sistemas de gobierno, sistema humano, como usted le quiere llamar, sistema de las tinieblas. Es más, si hemos pasado todo lo que pasamos y estamos pasando todo lo que pasamos que tiene que ver con enfermedad, que fueron afectadas casi todas las naciones del mundo, fue porque fue provocado. Porque los hombres provocan la enfermedad, pero Dios la sana. ¿Entiende cuál es la diferencia una cosa con la otra? ¿Usted puede ver esto? Hoy, en estos sistemas en los que nos movemos cotidianamente, nos quieren esclavizar. Nos esclavizan al consumismo, nos dicen que si no tenemos esto, no vamos a ser felices. Nos esclavizan tanto a mujeres como a adolescentes, hombres, ya no importa el sexo ni la edad, nos esclavizan a un tipo de cuerpo y si no tenés ese cuerpo, no vas a ser feliz. Todo entra por los ojos y la gente quiere lo que entra por los ojos. Pero en nuestro reino, el Señor no mira lo que está delante de los ojos, Él mira nuestro corazón. Y dice que son sus ojos como llamas de fuego. En nuestro reino hay un rey. Nuestro rey no es un político que tiene palabra y hoy dice una cosa, pero mañana la palabra se la llevó el viento y va a decir otra cosa. No es un gurú, ni tampoco es un filósofo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el león de la tribu de Judá, la estrella resplandeciente de la mañana, le decía David. Él es el Todopoderoso. Él es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el que cambió la historia de la humanidad y el que ahora quiere cambiar nuestra historia. Él es el Rey. Él no solo nos salvó, sino que vino a instaurar su reino eterno, un gobierno indestructible que no se rige por las leyes o los sistemas de este mundo. Y en Lucas capítulo 1, versículo 33 dice que su reino no tendrá fin. Por lo tanto, todos los que entren a su reino en este tiempo y en los tiempos pasados, entran a un reino que es eterno. El cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no pasarán. ¿A dónde está el reino de Dios? ¿A dónde está? El reino de Dios está en nosotros, pero también puede estar entre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Lucas capítulo 7, versículo 21 o 17, 21. El reino de Dios no vendrá con advertencia porque está entre ustedes, dice. Cuando alguien recibe a Jesús, recibe el reino de Dios. Pero ¿qué pasa? Una cosa es que el reino de Dios esté dentro mío, y esto es muy importante que lo entendamos. ¿Me están escuchando? Preste atención. Una cosa es que el reino de Dios esté dentro mío y otra cosa es que yo pueda establecer ese reino en donde me muevo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo recibir el reino en mi corazón. Cuando recibo a Jesús, recibo el reino de Dios en mi vida. Pero eso no quiere decir que yo tenga el poder para establecerlo. Podemos recibir, vuelvo a repetir, podemos recibir el reino de Dios en nuestro corazón, en nuestras vidas, cuando decimos, Señor, sé dueño de mi vida, sé Señor de mi vida. Pero no quiere decir que yo tenga la autoridad en ese momento para establecerlo. ¿Por qué? Porque lo único que me da autoridad, siendo cristiano, hijo de Dios, discípulo, lo que usted como quiera llamarle, creyente, lo único que me da autoridad para establecer el reino de Dios es que yo esté sometida bajo ese gobierno. Y esto es muy importante, porque muchas veces queremos establecer el reino de Dios,
E inclusive somos predicadores, profetas o cualquier ministerio que tengamos y podemos decir, yo establezco el reino de Dios y orar por la gente, y eso no quiere decir que se establezca, porque para yo tener ese poder, yo tengo que estar sometida bajo el poder de Dios. Entonces, ¿podemos venir a la iglesia? Podemos tener el reino de Dios dentro de nosotros, pero quizás no podemos establecerlo. ¿Por qué no podemos establecerlo? Porque no estamos alineados a la voluntad de Dios. Y los únicos que pueden establecer el reino de los cielos son los que habitan en él, los que son hijos del Padre de ese reino y los que están llenos por el Espíritu Santo. Y entonces ahí vamos a entrar un pasito más. Nos vamos a dar cuenta que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder, en hechos. En hechos. Usted a mí me puede decir muchas cosas, pero yo lo que voy a ver es su fruto, su testimonio. Y yo a usted le puedo decir muchas cosas, pero lo que usted va a ver en mí es la verdad. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en demostración del poder de Dios. Cuando nosotros cambiamos, cuando dejamos de ser esas personas hirientes para convertirnos en personas pasivas. Cuando si soy hombre, amo a mi mujer. Cuando si soy mujer, respeto a mi esposo. Cuando quizás no soy el mejor padre, pero todos los días de mi vida intento ser el mejor padre. Cuando soy proveedor, cuando cuido, cuando abrazo, cuando doy amor, cuando soy alguien educado, respetuoso, yo estoy dando evidencia de que ese reino se está estableciendo en mi vida, en mi casa, en mi familia. Cada milagro que puede suceder en la iglesia o en nuestras casas, en nuestras ciudades, cada liberación que hacemos, cada persona que es transformada es una evidencia de que el reino de Dios se está haciendo visible. Entonces, lo primero, ya sabemos que es el reino de Dios, pero ahora, ¿cómo yo hago para entrar? Porque no lo veo. Entonces, si usted me dice, vaya, qué sé yo, al pueblo, vamos a poner de nuestra hermana Mónica, Doncelar, usted me va a dar la ubicación y yo voy a ir a un territorio que es visible y que seguramente cuando usted entra a la ciudad de La Plata hay un cartel que dice, bienvenido a la ciudad de La Plata, ¿o no? Y usted dice, entré a la ciudad de La Plata. Pero ¿cómo hago para entrar al reino? Porque no lo veo. Y el reino es invisible, es espiritual. ¿Cómo yo hago para entrar a ese reino? No todos pueden entrar al reino. Pero escuche una cosa, todos son llamados para entrar. Todos son llamados para entrar al reino de los cielos. Sin embargo, no todos pueden entrar al reino. En Mateo capítulo 22, versículo 14 dice, muchos son los llamados. Todos somos llamados, pero pocos son los escogidos, los que entran. ¿Por qué? Porque yo no puedo entrar al reino de Dios por herencia. Yo no puedo entrar al reino de Dios por cultura. No puedo entrar al reino de Dios por méritos propios. No puedo entrar al reino de Dios por buenas obras. Sino Jesús dijo, hay una forma de entrar al reino. Y esta forma se la explicó a Nicodemo. Juan 3:3.
de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, al reino de Dios se entra a través de la revelación del nuevo nacimiento. A través de nacer de nuevo. A ver, todo lo que soy, toda la vida que tuve antes de este momento, si estuvo desalineada al gobierno de Dios, no me sirve. Y la verdad es que todos estuvimos desalineados al gobierno de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. O sea que no hay uno en este lugar, ni en el mundo entero, que sea perfecto para entrar al reino de Dios. Eso significa que todo lo que yo soy tiene que hacerse de nuevo. ¿Y cómo se hace de nuevo? El Señor dice, debes nacer de nuevo, debes ser una nueva persona. Y ahí es donde comienza la obra del Espíritu Santo. Entonces, recibimos a Jesús en el corazón y cuando recibimos a Jesús, comienza el alfarero a trabajar en nosotros, a moldearnos y a hacernos una nueva criatura. Porque todo lo que nosotros tenemos, toda esta naturaleza humana, toda esta naturaleza caída que venimos arrastrando desde Adán y Eva hasta acá, no nos sirve. Nuestros pensamientos no nos sirven, nuestro vocabulario no nos sirve, nuestra cultura, lo que nos han enseñado no nos sirven. ¿Qué es lo que nos sirve entonces? Tenemos que empezar de nuevo, como si fuéramos un bebé. Y comenzar a desarrollarnos en Cristo, dar los primeros pasos en Cristo o en el Evangelio que se nos predica. Entonces, el reino de Dios no tiene que ver con una religión. Usted no es que ser cristiano o evangélico es una religión, no es una religión. Es un camino de transformación. Y la transformación viene por la revelación del Espíritu Santo a nuestras vidas. Cuando nos damos cuenta que nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de vivir o cómo nos han guiado en la vida no nos sirve. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos volver al principio. Entonces, ¿usted quiere saber cómo es el reino de Dios? Vaya al principio, el libro de Génesis. ¿Usted quiere saber qué es lo que le quiere dar Dios a usted? Vaya al principio, al libro de Génesis, donde el hombre era uno con Dios, donde el hombre no tenía dolor, no tenía desesperanza, no tenía frustración, no tenía odio, no conocía lo que era el frío, no conocía lo que era calor, no conocía lo que era el sufrimiento. Entonces, entrar al reino de Dios implica nacer de nuevo. Y para yo nacer de nuevo, tengo que morir al viejo. Mira el que tenía al lado, decirle, mata al viejo. O a la vieja. Porque todo esto que tenemos no nos sirve. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra forma de ver la vida no nos sirve. Hay que matarnos a nosotros. Por eso Pablo decía, esto es, no se tiene que, oh Dios mío, esto es en forma simbólica. Entonces, Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero esto es un proceso. Porque Pablo también decía, no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo hacia la meta. Porque si nosotros ponemos a pensar y decir, bueno, desde mañana voy a hablar como Jesús, desde mañana voy a pensar como se piensa en mi patria celestial, desde mañana voy a hacer esto, desde mañana voy a hacer el otro, usted se va a frustrar porque lo va a querer hacer usted. Y en realidad quien lo tiene que hacer en usted es el Espíritu Santo. Por eso que usted siente que no puede,
Pero en la palabra de nuestro reino dice, todo lo puedes en Cristo, porque Él es tu fortaleza. A nivel natural no podemos, pero a nivel espiritual, a través del Espíritu Santo sí podemos. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es la puerta para entrar al reino de los cielos, aquí en la tierra y ahora? Es matar al viejo hombre, morir al viejo hombre. Morir y nacer del Espíritu es recibir una nueva identidad. En nuestra identidad natural dice Marta Vanessa Llanos, hija de Pedro Julio Llanos. En mi identidad espiritual dice Marta Vanessa Llanos, o el nombre que tiene mi Señor para llamarme, porque usted sabe que Dios tiene un nombre. Dios lo llama por un nombre que quizá no es el nombre que usted tiene. Dice que Dios le puso un nombre y ¿sabe quién lo nombra? No lo pueden nombrar los ángeles del cielo, no lo pueden nombrar nadie más y nadie menos que la boca de Dios. Y es un nombre que Él les puso y es un nombre especial. Por eso cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, ¿qué le decimos? Anota mi nombre en el reino de los cielos. Él tiene un nombre para cada uno de nosotros. Entonces recibimos una nueva identidad. Ahora mira el que tenés al lado y decirle, yo ya no soy Marta Vanessa Llanos, yo soy Marta Vanessa, hija de Dios Padre. Amén. Entonces usted no es cualquier cosa cuando conoce a Jesús y comienza a someterse a su voluntad y a dejar que Él trabaje en su vida. Usted pasa a ser nada más y nada menos que un hijo de Dios. Ahora sabemos que entrar al reino de los cielos, ¿cómo se entra? Naciendo de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Es matar el viejo que tenemos nosotros. El Señor nos quiere hacer hombres y mujeres nuevas, personas nuevas. Por eso la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Porque un niño tiene inocencia, no tiene maldad en su corazón. No se ha contaminado con toda la cultura de este mundo. Entonces es santo, es puro. Al reino de los cielos entramos naciendo de nuevo. Y es muy importante que usted entienda qué es el nuevo nacimiento, lo que estoy diciendo. Porque si usted todavía no entró al reino de los cielos, usted tiene que entrar ahora. Tenemos que decirle al Señor, Señor, todo lo que soy no me sirve. Yo te lo entrego a ti. Hazme nuevo. Pero que el Señor te tome y te quiera hacer de nuevo, va a doler. Porque a la gente no le gusta el cambio. A la gente le gusta echarle la culpa a los demás de los problemas que tiene o de lo que le pasa, pero no le gusta cambiar. No le gusta hacerse responsable de sus actos. Entonces cuando tú le dices al Señor, yo quiero, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Hazme nuevo, yo quiero ser una nueva criatura para poder entender las cuestiones de mi patria celestial. Entonces el Señor viene a renovarte. ¿Y qué hace? Va a empezar a tratar con tu mente, con tu corazón. Te va a pedir cosas el Espíritu Santo que están en contra de tu cultura natural. Y va a querer establecer la cultura espiritual en tu vida, la cultura de su reino. Y ahí es cuando uno genera resistencia y le dice a Dios, no, hasta acá. Y ahí frenaste el poder del reino en tu vida. Porque una de las características que tiene el reino de Dios es que no obliga a nadie. Él está a la puerta y llama, si alguno oye su voz.
Jesús habla a través de Juan a la iglesia que está, a las últimas iglesias, las 7 iglesias de Asia Menor, y le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Y qué es lo que el Espíritu estaba diciendo a la iglesia? Ustedes tienen que cambiar. Ustedes me sirven, me alaban, pero ustedes han perdido el primer amor. Ustedes no me aman, no están apasionados por mí. Ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Yo quiero que cambien. Y una iglesia, una persona puede cambiar por su cuenta de ninguna manera. Vas a fracasar. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Y cómo el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros si yo necesito cambiar? Porque yo me estoy dando cuenta, es un ejemplo, que soy una iglesia tibia o que soy una iglesia fría. O que soy una iglesia malagradecida, o que soy una iglesia chismosa. O no voy a poner la palabra iglesia, perdón, voy a poner congregación. Porque a veces somos diferentes yo. No entendieron. Somos bipolar. Tenemos personalidades múltiples. Tenemos la buena, la mala, la loca, la pasiva. ¿Y cómo yo puedo cambiar eso? Es ir y decirle al Espíritu Santo, yo no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Te necesito. El hombre no puede cambiar por sí solo. Y si cambia, va a cambiar por un tiempo, pero después va a volver a lo mismo. Pero cuando usted va al Espíritu Santo, y le es sincero. Le dice, Señor, yo soy un pecador. No puedo cambiar. A mí me pasó mucho por eso el reino de Dios trae evidencias a la vida de nosotros, ¿no? Evidencias que lo ven los hijos, que lo ven los esposos, las esposas. Y yo le contaba a los líderes los otros días que a mí me pasó mucho, porque en casas nos gusta comer y comemos bien. Y mi esposo es el chef que cocina, entonces no hay nada mejor para una esposa que tener un esposo que cocina. Pero a nivel cuerpo no hay nada peor que te llamen y que te digan, ya está la comida, y que esa comida sea comida atractiva, sea comida que nos guste, sea comida rica. Y el pastor cocina muy bien. Se los aseguro. Entonces, yo desde chica sufrí con el tema de las harinas. A mí me hacían mal, pero seguía comiendo harinas y me gustan los dulces y seguía comiendo dulces. Y yo notaba que cuando dejaba esas cosas, mi cuerpo, mi organismo cambiaba, me empezaba a sentir mejor, con más energía. Y la realidad es que toda esa comida que yo estaba tragando me estaba enfermando. Y llegué a tal extremo que se me comenzaron a enfermar las articulaciones. Se me dormían las manos en la noche cuando estaba dormida, se me dormían las manos, se me dormían las piernas. Y comencé a tener retención de líquido y hasta la ropa se me marcaba en el cuerpo. Y la salud mía comenzó a complicarse demasiado. Y por muchos años intenté, y mire lo que estoy hablando, de una alimentación. Pero hoy el 99,9% tiene problemas de alimentación. Y todas las enfermedades que cargamos es por una cuestión de alimentación. ¿Pero qué hizo que nos alimentáramos así? Nuestra cultura, porque nuestros abuelos eran así, nuestros padres eran así. Problemas de diabetes, colesterol, fibromialgia, problemas de artritis en los huesos. Muchas cosas que vienen producto de la alimentación.
en todos los países. La comida chatarra hoy es lo más rápido que tenemos al alcance. Y me estaba enfermando. Y yo sabía que tenía que tomar una decisión. Una decisión que para algunos era risa. Porque siempre hay alguno de la familia que se ríe. O deja de tragar, o siempre hay alguno que da la nota, ¿no? Pero si fuera tan fácil hacer eso, todo el mundo estaría mucho más sano. De hecho, yo creo que una persona que puede decirle que no, aunque suene a risa, aunque usted se ría, a una torta, a una factura o a una milanesa con papa frita, esa persona le puede decir tranquilamente no al pecado. ¿Cómo fue que el diablo tentó a Eva? Con comida. Esaú cambió su bendición por comida. No hay nada que le cueste más al hombre que dominar lo que va a ingerir. Entonces eso trae un montón de enfermedades y complicaciones. Y dije al Señor, le dije, un día fui mal porque claro, me dolía todo el cuerpo y yo soy una persona que estoy muy activa todo el tiempo. Yo todo el tiempo estoy corriendo y cuando uno está mal de salud, lo único que quiere es dormir, se siente cansado. Eso también trae depresión. Y yo me di cuenta y le dije al Señor, yo no quiero esto. No quiero esto para mi vida. No quiero morirme tan joven. Porque hay personas que le afecta de una manera, pero hay otras personas que le afectan y es más grave el asunto. Entonces yo no quiero morir. No quiero que la presión me suba a 18 teniendo 45 años. Pero yo no puedo. ¿Y sabe qué? Ese día en casa comen lo que es cotidianamente frecuente. Pero desde ese día que yo le dije al Señor, yo no puedo con esto, yo sentí cómo Dios tomó control de mí. Y yo le aseguro que yo no toco nada que no tenga que tocar. Y para mí eso es una evidencia del reino. ¿Y sabe quién lo reconoció más? Mis hijos. Mamá, ¿pero qué te pasa? No te creía capaz. No pensé que vos ibas a llegar a tantos días con esta alimentación. Pero mamá, tenés que ser un poco más feliz. Cómete algo que te va a hacer bien. Y ahí vienen a tentarme como la serpiente en el huerto del Edén a Adán y Eva. Pero yo le dije a mis hijos, estoy predicando el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos, en nuestra patria, no existe no puedo. No existe el no puedo. Existe el todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza. Sí, yo voy a poder. Porque puedo yo, no. Porque Él puede a través de mí. Usted puede modificar su vida a través del poder de Dios. Usted puede alcanzar cosas en su vida a través del poder de Dios. Usted puede desarrollar su inteligencia aún más a través del poder de Dios. Usted puede alcanzar un montón de cosas, como ser estable en el ámbito económico a través del poder de Dios. Nosotros muchas veces nos vemos imposibilitados, pero su gracia, su unción, su poder hace que Él se perfeccione en nuestra debilidad. Entonces, sí se puede cambiar en Jesús, a través de su Espíritu Santo. ¿Cuánto están comiendo mal en esta noche? No miro a nadie. Y usted sabe que Dios usa hasta los incrédulos para que uno reciba un mensaje y haga clic su cabeza. Y una de las cosas que escuché en esos tiempos donde yo estaba bastante enferma, aunque usted ni se dio cuenta, es un médico que dijo,
yo no trabajo para los que quieren morir, yo trabajo para los que quieren vivir. Y a mí eso me pegó en lo más profundo. Dije, Señor, yo quiero vivir. Yo no me quiero morir. Y inmediatamente el Espíritu Santo me habló y me dijo, y si no quieres morir, ¿por qué te estás matando todos los días? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las cosas que los están matando? ¿Realmente usted quiere vivir? Porque muchas veces dicen la gente, yo quiero morir por Cristo. Si es necesario y viene tribulación, yo voy a morir por Cristo. Pero Él no te pide que vos mueras por Él. Él te pide que vos vivas para Él. No se distraiga, deje que los chicos trabajen tranquilo. ¿Estás dispuesto a vivir? ¿Querés vivir? ¿Cuántos quieren vivir? ¿Quieren vivir? ¿Querés que tu familia sea feliz? ¿Querés que tus hijos sean felices? Entonces hay cosas que hay que modificar y no es con tu fuerza, sino es con la fuerza de su Espíritu Santo. Entonces cuando yo me doy cuenta de esto, el Señor empezó su obra, yo comienzo a ser formada por el Espíritu Santo y eso implica que yo coma lo que Él quiere que yo coma. Eso implica que yo piense como Él quiere que yo piense. Eso implica que yo perdone a quien Él quiere que yo perdone. Eso implica que yo me mueva como Él quiere que yo me mueva. Eso implica que yo viva no para mí, sino para el propósito que Él tiene en mí. Eso implica hasta los más mínimos detalles, hasta los más chiquititos detalles. Implica a que yo le conteste a mi esposo, a mis hijos, como Él quiere que yo conteste. Mire qué cosas tan simples, ¿no? Eso implica que yo me vista como Él quiere que yo me vista. Eso implica que yo predique como Él quiere que yo predique. Que yo haga lo que Él quiere que yo haga. Eso implica. Entonces, ¿por qué? Porque Él te va enseñando que la vida que vos tenés necesitas imperiosamente cambiarla. Y ahí entra la segunda puerta para entrar al reino de los cielos y es el arrepentimiento. Perdón. Sería la tercera, porque la primera dijimos recibir a Jesús en nuestro corazón porque Él es el camino. Él no solamente nos muestra el camino, sino que Él es el camino. La segunda es nacer de nuevo y la tercera es el arrepentimiento. Por eso que el mensaje que trae el reino de los cielos es arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17, yo tengo que arrepentirme. Es lo que me pasó cuando escuché esta frase, yo no trabajo para los que se quieren morir, yo trabajo para los que quieren morir. Y yo le dije, Señor, yo quiero vivir, me arrepiento de lo que hice. Usted aplíquelo a lo que quiera. Puede ser un vicio. Puede ser alguna droga, cigarro. Hay gente que usa muchos medicamentos, pero no recetados por el médico, sino porque se automedica. Si es recetado por el médico es otra cosa. Entonces, viene el arrepentimiento. Me doy cuenta, digo, no, tengo que cambiar. Quiero cambiar. Esto no me sirve, quiero ser diferente. Mi carácter, algunos que tenemos carácter fuerte y que podemos herir a los demás o podemos herir a nuestro semejante o a nuestro prójimo, que son los que viven con nosotros. Y si vos no te das cuenta que es tu carácter que está trayendo destrucción a tu casa, no lo vas a poder cambiar. Entonces te tenés que dar cuenta, ¿para qué? Para arrepentirte. Puede ser que seas un cristiano que viene a la iglesia, sirve a Dios, pero no seas un verdadero hijo de Dios. Puede ser que vengas a la iglesia y le digas al hermano, te amo, pero cuando llegaste a tu casa estás hablando mal de tu hermano. Entonces vos decís, tengo que cambiar, no me sirve lo que soy, yo quiero ser diferente.
Porque si yo no amo a mi hermano que veo, no puedo amar a Dios porque no lo veo. Y todo hermano que yo maltrato o maldigo con mi boca, de alguna manera, dice el Señor Jesús, lo estás asesinando, sos un homicida y ningún homicida entrará al reino de los cielos. O sea que hablar mal de la gente te deja fuera del reino. ¿Me está escuchando? Por eso tenga cuidado, porque a veces nosotros no somos los que hablamos mal, pero escuchamos a gente que habla mal. Y estamos siendo partícipe. Mi pastor decía siempre una frase que la teníamos todos pegados en nuestro comedor. No me traiga cuento, a Dios no le agrada, hábleme de Cristo para el bien de mi alma. ¿Quién sabe esa frase? Los que conocieron a Roberto Gómez conocen esa frase. Y es una gran verdad. Hay cosas que a Dios no le agrada, hay comportamientos que a Dios no le agrada. ¿Estamos dispuestos a cambiar? ¿Todavía quieres ser discípulo del Señor? ¿Todavía quieres tener la identidad de hijo? Entonces hay cosas que hay que acomodar. Esas son cosas que nos dejan afuera del reino. Por eso necesitamos reconocerlas. ¿Para qué? Para entrar a esta tercera puerta, que es el arrepentimiento. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y arrepentirse, escuche bien, no tiene que ver con llorar un rato, un domingo a la mañana o un miércoles de avivamiento. Arrepentirse es dar la media vuelta, darle la espalda a lo que me hizo mal y seguir el camino hacia la voz de Dios. Eso tiene que ver con arrepentimiento. Digo porque hay un montón de gente que llora para arrepentirse. Pasa en los matrimonios, ¿sí? En los maridos, en las mujeres. Se portan mal, por decirlo de alguna manera, y después van a la esposa, al esposo, perdón, y lloran, y se rajan las vestiduras. La esposa lo perdona y vuelve a sus andadas. El esposo la perdona y vuelve a sus andadas nuevamente. Eso no es arrepentimiento, eso es manipulación, que es diferente. Y Dios no puede ser manipulado. Arrepentimiento no tiene que ver solo con llorar, tiene que ver con dar la vuelta, darle la espalda al pasado, darle la espalda al pecado, darle la espalda a la maldad, darle la espalda a la contienda o a la división e ir hacia adelante. Por eso que el Señor mira a la esposa de Lot y le dice, yo los voy a salvar, pero no quiero que usted mire para atrás. No mire para atrás, porque si usted mira para atrás va a morir en el camino. ¿Y qué hizo? Miró para atrás. Por eso la evidencia del reino de los cielos es que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y el Señor comienza a ser gente nueva. Cosas nuevas. ¿Me está entendiendo? Entonces arrepentirse es más que llorar, es dar vuelta, media vuelta nomás, porque si usted da vuelta entera va a estar en el mismo lugar. Porque alguno se emociona y da la vuelta y parece remolineando, ¿no? Remolineando y siempre al mismo lugar. Y hay muchos cristianos así, que siempre viven en el mismo lugar, pues dan vuelta, como el pueblo de Israel en medio del desierto. Dale la espalda al pasado, dale la espalda al odio, dale la espalda al rencor, dale la espalda al pecado y seguí a Cristo. El arrepentimiento es la tercera puerta para entrar al reino de los cielos. Es cambiar de mente, es cambiar de dirección, es cambiar de camino. No se puede entrar al reino cargando con la vida pasada. Hay que soltar lo viejo para abrazar lo que es eterno. Por último, hay una llave más que tiene esta puerta del reino y que por eso no todos pueden entrar. Y esta llave es la fe en Jesús. Es la fe en Jesús. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta. Jesús no solo es un anunciador del reino,
Él es la entrada a ese reino. Él no solamente muestra el camino, sino que Él es el camino. Por eso entrar en el reino es reconocer a Jesús como Rey. Entrar en el reino es decirle al Señor, tú eres mi dueño, mi vida te pertenece, mi voluntad te pertenece. Yo voy a vivir según tus leyes. Eso es entrar al reino de los cielos. Me gustaría seguir con esto, pero lo vamos a dejar para la próxima clase. Por ahora vimos qué era el reino de los cielos y cómo entrar al reino de los cielos. La próxima clase vamos a ver cuál es el territorio del reino de los cielos.